cuentas, ojo, tenga claro que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, ya hablamos de los pasos o al menos algunas características que nos llevan a tener al Hijo de Dios con nosotros y a su vez también poder transmitir ese mensaje al resto de la familia en casa, de los amigos, etc. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Iglesia, nos está dando una reafirmación en este versículo. La vida que tendríamos en Cristo, ¿cuánto tiempo duraría? Eternamente. Es eterno. Para que tenga la vida y para que sea eterno. Entonces, nosotros no estamos apuntando a dar un inicio del ministerio de Cristo, no estamos apuntando a una temporada corta, sino a una vida eterna, infinita. Para eso tenemos que llevar muy presente que tenemos que ser servidores de Cristo. Tenemos que ir llevando el mensaje donde estemos sin avergonzarnos, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, tenemos que ir con tanto ánimo que podamos, démosle un poco más de lo que Dios nos ha permitido tener, métale muchas ganas. Y verá, ¿quién le ha dicho que el camino de Cristo es fácil? Pero ¿quién le ha dicho que no va a tener victoria? Pues si el que alguien le ha dicho que no va a tener victoria y que pierde su tiempo, créanme que él es uno de los que están perfilados para el anticristo. ¿Por qué? Estaría mintiendo entonces lo que dice la Biblia. La Biblia nos ha entregado un mensaje muy importante. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Entonces, estamos reafirmando una vez más que tener las cosas de Dios con nosotros y llevarlas en ejecución es tener la vida eterna. Amén, iglesia. Bien. Punto 2. La pregunta es sencilla. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Para esto vamos a ir ahí a 1 de Juan, retrocedemos un poco más, 1:9. Cuando uno peca, es lamentable para Dios. Amén. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tiene que hacer? Confesar sus pecados. Por eso la pregunta es, ¿qué ocurre cuando pecamos? ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar nuestros pecados. Si bien es cierto que usted ya puede estar en el proceso de crecimiento espiritual, pero tiene diversas falencias de tal manera que alguien le hizo recordar ese ser natural y empieza con su renegadera, ¿cierto? ¿Ok? Eso no es de un ser humano, eso puede ocurrir a cualquiera. Si pecamos, Él es fiel para perdonarnos y es justo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para alcanzar el perdón por mi pecado que he cometido es confesar mi pecado a Cristo. A Cristo. Jamás se les ocurre confesar el pecado al pastor. El pastor no tiene ninguna potestad de salvar a nadie. El pastor está llevando un ministerio que es de instrucción de la palabra de Dios, mas no está trasladando la salvación de nadie, porque esa salvación ya la ganó usted desde el momento que confesó
pecados a Cristo. Amén. Amén, iglesia. Entonces, recuerda ese paso muy importante. No se sienta que va a dejar la iglesia o que ya no voy porque he pecado, he renegado con mi papá, con mi mamá, con mi abuelita, con mi cónyuge, lo que sea. Y por eso mejor no voy. Con el hermano, la hermana de la iglesia, es muy molestoso, lo que sea, y por eso mejor no voy. No, un momento. ¿A quién le está haciendo daño? Es a usted mismo. Entonces, tiene que sí o sí entender, llevarse muy claro este mensaje. Si ha pecado o si comete algún pecado, reconcíliese nuevamente con Cristo. Amén. Entramos al párrafo 3. Errores comunes con respecto al bautismo. 10. Errores comunes con respecto al bautismo. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que nos ofrece? Nos ofrece un acercamiento a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos a Cristo? Primero, ya leímos que para estar cerca de Cristo, inicialmente, si pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados. Eso nos vuelve a acercar a Cristo. Eso nos vuelve a reunir nuevamente con Cristo. No, pero a mí me da vergüenza, o a mí me incomoda, o si no dice la clásica, la palabra más común, yo no me voy a rebajar para pedirle perdón. No, sea consciente. Si le ofendió a alguien, pídale perdón. Y si alguien le ofendió, ore para que en algún momento vaya y se reconcilie con usted. Pero no quiere decir que usted, porque no ofendió, lleve un resentimiento. Iglesia, estamos atentos, ¿correcto? Entonces, tenemos que sí o sí estar cerca de Cristo. Para eso debemos de estar a cuentas. Si no estamos a cuenta con Cristo, estamos distantes de Él. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Uy, pues estamos haciendo una exégesis un poco ligera, pero de una manera ordenada. ¿Quién me lo ayuda a leer? Mas vosotros no vives según la carne. Bien, vamos a ir por ahí. ¿Cómo yo tengo que hacer para no vivir según la carne? ¿Qué dijimos al inicio? Que si pecamos, tenemos que reconciliarnos. ¿Qué más dijimos?
Que para estar cerca de Cristo debo de haber confesado mis pecados, reconciliado y todo, etc. ¿Amén? ¿Cómo le llamamos a ello? ¿Cómo le llama la palabra de Dios? A vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ok, entonces nosotros ya no estaríamos viviendo según la carne si es que llevamos una línea de vida espiritual como la palabra lo manda. Si peco, pido perdón. Si peco, me reconcilio a Cristo, etc. Porque de esa manera me identifico que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque estoy haciendo las cosas de Cristo. Amén, iglesia, ¿se entiende? Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ok, el Espíritu de Cristo. ¿Cuándo será que el Espíritu no esté con la persona? Ojo, no estoy hablando de una muerte, por ahí dicen el Espíritu, no, estoy hablando de la vida con Cristo. ¿Cómo puedo yo vivir sin el Espíritu? ¿Qué debo de haber cometido para vivir sin Cristo? Yo creo que esa es la pregunta más directa. Pecado, ¿no es cierto? Si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Listo. Entonces, si yo soy un pecador, no estoy cerca de Dios y no soy ni hago las cosas de Dios. ¿Amén? Sí. No tenemos que hacer muchas cosas para poder enseñar. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Claramente está, si yo soy un pecador, no me reconcilio, vivo a mi manera, hago las cosas del mundo, las cosas que me parezcan bien. Hoy día estoy aquí en la iglesia, mañana estoy por allá. Y estoy así voy y termino como un balaísta. Y a la final es para algún lado tengo que ir. ¿Cierto? ¿Y para dónde va a ir más rápido? Va a ir para el mundo. Porque está alimentando el ser natural y no el ser espiritual. Recuerda que no tiene el espíritu. Y el que no tiene el espíritu no puede luchar para ser ajeno al mundo. Hechos 8:39. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos a leerlo desde el que les dije, Hechos 8:38 leemos, ¿ya? Y mandó para el carro, y descendió ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. A ver, solamente enfocándonos en una cosa. ¿Por qué sería que continuó gozoso su camino el eunuco? Porque sabía que Felipe se lo llevó a algo tan valioso, que ya no había una necesidad de tener una lucha constante, sino más él ya se fue gozoso para el servicio de Dios. Amén. Nos vamos a enfocar en una cosa netamente del servicio y el gozo que hay en Cristo.
Terminamos con el siguiente. Segunda de Timoteo 3:12. Hoy día tenemos que llegar siquiera a 4 páginas más. Segunda de Timoteo 3:12. Iglesia, anoten preguntas o lo que usted quiera al final, a la hora que usted desee. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? Todos. Padecerán persecución. Cuando usted escucha persecución ya debe empezar a dar miedo. Pero le digo una cosa, ¿qué prefiere? ¿Que alguien hoy en día lo discrimine o que venga Cristo y lo condene a vida, a condenación eterna de fuego? Yo le quiero decir algo. Usted desde el momento que tomó la decisión de servir a Cristo, se ha convertido en un ser tan valioso para Dios. Por lo tanto, a Dios no le podemos fallar ese gran amor que nos dio al morir en la cruz, y más aún sabiendo que con Él no tenemos ninguna pérdida. Así es que, por lo tanto, si sufriese alguna persecución, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted sufre alguna persecución, no se preocupe. Es como aquel que si no tiene pruebas, no es de Cristo. Porque Cristo nos va a probar como el oro y la plata. Acá no es que vamos a vivir una vida mejor que en el mundo, tan tranquilos, vamos a vivir muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando las vive con Cristo, de todas ellas va a salir victorioso. No va a haber una que pierda, porque el Señor Jesús nunca fue perdedor. Él no murió en la cruz y ya no resucitó. Desde ahí, usted ya se siente un ganador. Porque estamos al lado de alguien que lucha constantemente. Incluso cuando usted y yo hemos sido pecadores, nos ha cuidado tremendamente. No tomaba en cuenta nuestros pecados. No era un ser vengativo o alguien que si me molesta, Dios tiene poder y puede matarnos si Él quisiera. Pero Dios es tan generoso que nos libró de muchísimos riesgos para tenernos hoy en este lugar. Por lo tanto, así algún día suframos alguna persecución. Las persecuciones no solamente son las que ya tenemos imaginadas. Uy, me van a perseguir para ponerme la bestia, no sé qué más esté pensando. La persecución es espiritual. ¿En qué sentido, iglesia? La persecución espiritual viene de muchas formas. Una de ellas es los problemas. Se le van a acumular en algún momento varios problemas. Pero como usted ya es hijo de Dios, no le tiene por qué preocupar. Porque está viviendo al lado de quien tuvo, tiene y tendrá victoria. Es una de las persecuciones que tiene el cristiano, son los problemas constantes. Lo siguen y lo quieren neutralizar, no quieren que avance y todo. Son persecuciones. Pero nosotros decimos, yo no le voy a hacer caso porque Cristo vive en mí.
Primera de Corintios 10:13. Amén. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora usted entenderá que usted no va a perder, porque la palabra de Dios no me va a mentir. Ahora permanecen cuando nosotros no le tomemos en cuenta a todo lo que esté pasando y nos afirmemos más a Dios, y si utilizamos como un contexto del versículo anterior, que si pecamos debemos de confesar nuestros pecados a Dios, podemos entender lo siguiente: si dentro del transcurso de la persecución espiritual existe alguna situación que pueda haber generado contristamiento al espíritu, enojos, etcétera, etcétera, y yo le pido perdón a Dios, estaría viviendo y permaneciendo en la fe, según lo que nos dice 1 Corintios 13, ¿cierto? Estaríamos viviendo según lo que nos dice Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son tres aspectos que deben de permanecer en nuestra vida. Cada uno hace su trabajo. La fe se encarga de convencernos que tenemos a Cristo cerca y que nosotros, a través de esa fe, comprender que las obras que necesitamos mejoren en nuestra vida, ejemplo, carácter, comportamiento, aprendizaje, etcétera, se va a hacer realidad. Perfecto. Estamos viviendo en la fe de que se va a realizar todo. La esperanza es que con su fe fundada, usted ya sabe que de acá a un tiempo, a la medida y a la proporción del tiempo que Dios quiera darle, le va a dar esa sabiduría que solicita. Tengo esperanza de que va a llegar. Quiero un ministerio, listo, ya se lo pidió. Manténgase con esa fe firme y la esperanza que va a recibir lo que usted pidió. El amor tiene que esperar con amor, no desesperado. No tiene que desesperarse. Si no lo recibe en el tiempo que usted se propuso, recuerde que ese tiempo que usted ha propuesto es un tiempo de un ser humano, de un ser natural, mas no de Dios. Dios no está a nuestras órdenes. Nosotros no podemos decir, ya, listo, necesito un carro. No, Dios sabe en qué momento nos va a dar. Querrá esperar que maduremos un poco. Querrá de alguna manera que nosotros seamos menos rebeldes. Querrá vernos más humildes. No sé, muchas cosas que nos pueden faltar. Entonces, el secreto de todo esto es esperar en amor. En amor, iglesia. No podemos desesperarnos. Segunda de Corintios. Se quedó en Corintios. Primera de Corintios. Amén. Segunda de Corintios 12:9.
12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Iglesia, anote esto muy importante. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Que baste su gracia de Cristo. No nos desesperemos, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, iglesia. No está diciendo que debemos de ser inútiles, sino que seamos humildes. La debilidad es reflejo de la humildad. Mientras más humildes seamos, más vamos a tener bendiciones de Dios. Porque el humilde no tiene ni valor para poder enfrentar a la violencia, sino más agarra y le dice: Señor Jesús, encárgate de ello, que yo soy tu hijo. Ya no vivo yo, recuerde, le repite eso. Más Cristo vive en mí, por lo tanto yo tengo que estar tranquilo. Si se le vienen diversas situaciones a su vida, usted solamente póngase humilde, póngase a orar, sea constante, si es necesario, o si usted puede, que lo ideal es eso, ayune y permanezca en vigilia cuando tenga oportunidades de asistir a vigilias y entréguele todo a Cristo. En todos los cultos que haya, en su casa donde se encuentre, en su trabajo donde esté, siempre dése un momento para demostrar humildad a Cristo. No solamente va a mostrar humildad a Cristo a través de la oración, tiene que haber actos de humildad. Tengo que ser humilde. Yo tengo un buen cargo, un ejemplo puede decir. Yo tengo un buen cargo en la empresa, o tengo mi empresa, etc. Y por eso yo soy el que mando, yo puedo decir lo que sea. Yo tengo a cargo muchas cosas. Los cargos se acaban, pero Cristo es eterno. Entonces, sea humilde. La plata es algo que se va a corrompir. La plata va a perecer. Cuando venga la destrucción del mundo, eso ya no va a haber. De todo lo que trabajó, juntamente con el que lo ha provisto, con el que ha trabajado tanto, van a perecer. Aférrese en algo que es eterno. Para eso necesita humildad. Al necesitado, dígale: esta es mi ayuda. Y dígale con amor. Dígale: no estés sola. Siéntete con Cristo. Es más, dígale: esta es una familia. Acá, cuando nosotros entramos a una familia en Cristo, ya no vive solo, ni siquiera la familia a veces ocupa el lugar en el corazón de la persona, sino que ya formó un hogar más, tiene 3 hogares: el de su casa, el de la iglesia y el que va buscando eternamente, que es en Cristo. ¿Cuántos hogares quiere iglesia? Persigamos el tercer hogar. Lo vamos a ganar a través de la humildad. Página 11. Muy bien, iglesia, pasamos a la página 11. Primera de Juan 5:12. No, esa ya. ¿Qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo?
Mateo 28, 18 al 20. La pregunta de esta porción bíblica es: ¿qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? Mateo 28, 18 al 20. Mateo, ¿no? Amén. Mateo 28, 18 al 20. Acuérdense la pregunta: ¿qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? ¿Mi iglesia lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero note eso. ¿En el nombre de quién se va a bautizar? En el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? Acá aprendemos a conocer quién es Jesús, qué potestad tiene. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. El que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Qué nos sirve esto? Para identificar quién es, a quién estoy acercándome, a quién entrego mi vida, a quién entrego mis preocupaciones. Él no es alguien falible y que no tiene poder sobre nada. Él tiene potestad, Él tiene poder. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Iglesia, entonces, gloria a Dios. Estamos nosotros acompañados de alguien que tiene tanto poder, de alguien que no nos va a abandonar. Y que cuántas veces usted escuchó que Jesús es el único que le da la vida, pero muchas veces no sabía qué tanta capacidad tenía ese Jesús. ¿Cómo lo encontramos? Escudriñando la palabra. 19. Por tanto, id, ojo, ya nos está dando una indicación, una orden. No es piénsalo, es ir. No dice puedes, dice ir. No dice piensa y puedes ir o no puedes ir, tienes elección. No, es una orden directa. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A cuántas? ¿Solamente a la iglesia Esperanza en Cristo? No, a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del pastor y del hijo del pastor. No. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces, tenemos una orden clara, tenemos una indicación puntual. Ir, o el término ir significa pensarlo primero. Ya está decidido. Cristo dice, ya está decidido. Ir, vaya. Es como usted le dice: hijo, son las 8, anda al colegio. El decir anda al colegio no le está diciendo ya, si quieres puedes ir alistándote para el colegio. Le dijo ya. La hora se te va, la hora se te pasa. No tienes que pensar, ya te dije ya, para el colegio, hijito. No le está dando oportunidad a que tenga elecciones. Amén, iglesia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde? A todas las naciones, a todas. Por eso que nosotros,
como ministros de Dios, los pastores, tenemos una responsabilidad grande. Hoy me pueden ver acá, veo que la iglesia crece, veo que ya está firmado, hay quien más que puede hacer la obra, hay quien más, ya tengo columnas afirmadas, y yo no soy dueño de nada, iglesia. No soy dueño ni de mi vida, menos de la iglesia. No soy dueño ni de uno de los dedos, y menos de la iglesia. Yo me voy y sigo avanzando con el ministerio. Así como voy avanzando normalmente a través de las reuniones ministeriales y las prédicas a nivel mundial a través de las plataformas, así también puedo ir de manera física, porque ya entendí que la palabra de Dios es un instructivo, una orden directa. Ir, no estamos para escoger. Dios no nos dio opción en esta parte. Tenemos que hacerlo, iglesia. Ahora, leemos el 20. ¿Qué les debemos de hacer? Enseñarles que guarden todas las cosas. ¡Wow! ¿Será que también me dio alguna opción? Enseñarles que guarden todo lo que puedan. ¿Cómo suena? Cuando dice enseñarles todo lo que puedan, me está dando opciones. Ya bueno, voy a guardar todo esto y esto no lo puedo hacer, ¿cierto? Pero acá dice todas las cosas. Entonces no tengo opciones. Tengo que enseñarles a que guarden todas las cosas. Todo lo que está escrito en la Biblia es para tomar referencias y esos son los lineamientos para la vida eterna. Amén, iglesia. Por eso es que nosotros cuando escudriñamos la Biblia tenemos que entender qué tipo de terminología se utilizó para poder escribir el mensaje y de quién son las palabras. Estas palabras van muy directamente a cada uno de vosotros, pueblo de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién ha dicho esto? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros un día a la semana. ¿Qué dice en su Biblia? Ok, amén, gloria a Dios. Yo creí que no tenían Biblia. He aquí estoy con vosotros todos los días. Y yo iba a decir hasta el fin de semana. Ok. Hasta el fin del mundo. Amén. Cuando dice la palabra amén, está diciendo irrefutable. Así es. Bien, iglesia. ¿Preguntas? Pasamos a la siguiente. ¿El bautismo es solo para creyentes? Es la pregunta. Lucas 24:47. Lucas 24:47. A ver si alguien me ayuda con la lectura. Amén, gloria a Dios. 27, Lucas 24:47. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
Amén. Gloria a Dios. Ok. Vamos a leerlo desde el 46 ya. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿En el nombre de quién tiene que predicar el arrepentimiento? Cristo. ¿Y el perdón de pecados en quién? Cristo. En Cristo. Yo pensé que era en el nombre del pastor. No. Amén, iglesia. Cristo. En el nombre de Cristo. ¿Y en qué lugares se debe de predicar? Toda la nación. En todas las naciones. Y le dijo al apóstol: comenzar desde Jerusalén. Bien, iglesia. Nos reafirmó lo que dice Mateo 28, 20. 28, 19 y 20. Que debemos de predicar el Evangelio en todas las naciones. Y dio un indicativo puntual: que se inicie desde Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Dónde nació el Señor Jesús? Y Dios escogió ese lugar incluso para que se dé inicio al Evangelio. ¿Ve usted cómo vamos conociendo a Cristo? ¿Ha notado cómo vamos conociéndolo? Primero hemos conocido que tiene poder y potestad en el cielo y en la tierra. Antes de eso hemos conocido que para tener la vida en Cristo Jesús debemos de haber confesado nuestros pecados. Y de ahí hemos entendido que tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente allí, había otra responsabilidad más, que es guardar todas las cosas que os ha enseñado, que el Señor Jesús enseñó a los discípulos y se viene transmitiendo de generación en generación. Amén, iglesia. Amén. Amén. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, primero, ¿qué nos dice Mateo? Ir y predicar, ¿no es cierto? Ok, Mateo primero nos enseñó a ir y predicar. Lucas nos reafirmó que vayamos y prediquemos. Ahora nos está diciendo y le está hablando al pueblo que todos los que recibieron su palabra, ¿qué pasa con ellos? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 300,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero recibir su palabra. Hemos venido viendo una serie, una secuencia de todo lo que hace Cristo, de todo lo que tiene usted como responsabilidad que hacer para estar cerca de Cristo. ¿Cuántas cosas tiene Cristo para nosotros? Para nosotros tiene infinidad de cosas que la Biblia solamente nos muestra algunas, que dentro de todas ellas, en toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, tiene más de 128 afirmaciones de amor para el pueblo. Pero el pueblo es el ingrato, el pueblo es el que se aleja. El pueblo es el que se enfría por las cosas materiales.
iglesia? Hechos 2:41. Ahora pasamos a 8:12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Iglesia, noten, oyeron el mensaje, ¿cierto? Reconocieron a Jesús como su Salvador. Y de ahí, ¿cuántos años pasaron para que se bauticen? ¿Cuántos años dice su Biblia? Lea su Biblia, lea su Biblia. ¿Cuántos años dice que pasaron? Cuando creyeron. O sea, era necesario solamente que crean. Era necesario que crean, iglesia. No había otro requisito. Pero tiene que estar totalmente convencido. Después de recibir su palabra, recibir su mensaje, tiene que haber estado muy convencido de que Él era su Señor y Salvador, y podía usted recibir el instructivo y estar también convencido de su cumplimiento, y se puede bautizar. ¿Cuántos están obligados acá para bautizarse? Hay varios obligados hay. ¿Y cuántos están con la voluntad de bautizarse? Santo Dios. se ha confundido. Amada iglesia, ¿dónde andará? Y anunciar el Evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y niños, mujeres no. ¿Quién tiene su Biblia ahí? Hombres y mujeres. Ok. Bien, iglesia. Entonces, ya vamos conociendo un poquito más de Jesús, ¿cierto? Un poquito más del camino, el lineamiento para ser bautizados. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow, qué fortuna. ¿Usted tendrá ese privilegio algún día? ¿O solamente los apóstoles podían sanar, podían hacer obras, podían hacer milagros, tenían la potestad de reprender demonios? Entonces tendríamos que ir a buscar un apóstol para que vengan a reprender demonios, ¿verdad? Porque nosotros no podemos. ¿Podemos o no podemos, iglesia? Sí podemos. Gloria a Dios. Sí, iglesia. Así, con ese ánimo, para que no estemos con temor. Nosotros sí podemos, iglesia. Tenemos hasta esa potestad. Se la dio a los discípulos. Y también se la está dando a usted. Pero tiene que estar a cuentas total. Tiene que estar al servicio total de Cristo. Y usted tendría, ¿acaso a ver? ¿A quién no le gustaría tener el privilegio de sanar a un amigo, un familiar? Estaba cojo, yo reprendo ese demonio y en fin, sale corriendo, se va. ¿Quién no quisiera? Está enfermo, paralítico, reprende ese demonio y empieza
una esperanza nueva, una vida nueva con esa persona. ¿Quién no quiere tener ese privilegio? Gloria a Dios. Solo una persona no quiere tener. Amén, iglesia. Todos tienen que esperar esa oportunidad. Todos la pueden tener. No solamente los apóstoles podían tenerla, usted y yo podemos. Pero es algo que nos hace falta. Por eso no logramos dominar ese tipo de situaciones invisibles. Hechos 9:17 de acá. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué cosa es lo que hizo Crispo? Creyó, ¿verdad? ¿Qué cosa hicieron los corintios? Creyeron. Y luego de eso, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Pastor, una pregunta, ¿quién escribió a Cristo? Crispo era una persona. A un hombre. Ujú. Todo depende de que usted crea. El creer no es que alguien lo convenza, es de que usted mismo se haya convencido de lo que escucha de la palabra de Dios. Mi iglesia, pasamos a la otra página. 12. La siguiente pregunta es: ¿debemos bautizar a nuestros bebés o niños? Uy, eso que usted quería saber antes, ¿verdad? Para eso, acompáñeme en 10, 44 a 48 de Hechos. Hechos 10. Amén, iglesia. Hechos 4:43. 10, 44. Página 12. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Hechos 44 a 48. ¿ya? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48.
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A los gentiles los tenían por marginados. Una pregunta, ¿gentiles qué significa? Gentiles eran aquellas personas que estaban mucho más alejadas que los demás en las cosas de Dios. Y que eran, a ver, ejemplo, Perú tiene sus regiones. Lima, Ayacucho, Puno, los distritos que no conocemos y que están bien alejados de esta ciudad. Para para ellos nosotros somos los mejorcitos, donde hay universidades, etcétera, etcétera. Así que por acá están los judíos, figurativamente. Y por allá, por donde al cóndor le da soroches y no llega porque le da mareo, por ahí están los gentiles. Son los marginados. No, que no tienen estudio, que no creen, que esos no se merecen esto. Venían de lejos. Eran de otra condición. Por eso que a ellos los tenían como que son lo último que hay que acudir. Sin embargo, ¿qué dice el 48? Después de todo, el 47 le dice: entonces respondió Pedro con la pregunta siguiente: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ahora esta misma pregunta la replico yo: ¿acaso aquellos que tienen una condición económica menos que los demás no tienen el derecho de bautizarse? No, sí tienen el derecho. Todos. ¿Por qué? Porque todos son de la misma creación. El que tiene plata y el que no tiene pertenece al mismo Dios, es creado por el mismo Dios. El que tiene más estudios como el que no tiene, viene de la misma creación del mismo Dios. Por lo tanto, hablando en sentido espiritual, todos tienen derecho a bautizarse. Todos tienen derecho a vivir con Cristo. Todos tienen derecho a recibir de las bendiciones de Dios. Así como todos en los textos anteriores han visto, tienen obligaciones que cumplir con Dios. Eso no es solamente para el que tiene plata, si quiero lo cumplo, si no, no. Eso que lo cumpla el que no tiene cómo pagar. ¿O es que a Cristo le podemos comprar? Él no quiere plata. Si la plata es de Cristo, ¿qué le voy a decir? Toma tu propia plata. Además, ¿cómo le vamos? Él es el rey de todo lo que existe. Además, por más oro que tuviera, ¿cómo lo vamos a subir arriba si no llegamos? No podemos hacer nada con la riqueza. Todos tienen obligaciones, derechos y exigencias. Por Dios, no por mí. 11:12. Hechos 11:12. Ahí nomás enseguida. Hechos 11:12 al 18. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que nosotros contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía un hombre a Jope y haz venir a Simón, el que te tiene por sobrenombre
Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Sin alejarnos hasta el 18, vamos a verlo de manera resumida. En el 14 dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando usted, vamos a decir, su familia aún todavía no ha recibido a Cristo, pero usted ya tomó la decisión, está en ese camino de recibir a Cristo y de seguir adelante con lo que Cristo le presente. Si le da un ministerio, administrar su ministerio. Si le da el don de evangelista, a seguir con su evangelismo. Pero como el resto de mi familia no es todavía cristiana, ¿será que también recibe bendiciones? Amén, sí. Por supuesto. ¿Pero por quién? Por el que ya recibió a Cristo. Por el que ya tiene a Cristo. Por eso le dice, él y su casa, toda su casa. No es que, ojo, no se confunda, no es que con uno que confiese que ama a Cristo y es su servidor, con eso va a salvar a su familia. Por si acaso, no se trata de eso. Porque si no, tendría que solamente invitar a uno por familia y el resto está por allá jugando pelota, está en la piscina, en la playa y el otro sacrificándose acá en los ayunos. No se trata de eso. Comprendamos muy bien este mensaje. Le está diciendo que le va a llevar bendiciones a su casa. Una pregunta, ¿eso quiere decir que si el padre de familia, como yo y mi esposa, somos 5 en nuestra familia, ya yo soy un hijo de Dios, obediente, sigo su palabra, se salvan mis hijos, pero no en la hora final, porque ellos siguen inconversos, o sea, no están en la palabra, o sea, 2, los restos, somos 5, 4, no, somos 6 somos, 4 hijos y 2 padres y madres, convertidos somos 4 y 2 no, y son bautizados, son alejados. Pero ellos en la hora del juicio, al terminar, no se van a salvar porque no se arrepintieron, no, o sea, no se reconciliaron con Dios. ¿Es así? Amén. Puede haberse arrepentido, se bautizó y luego de ese tiempo se alejó de Dios. Ya con haberse alejado, ya está dando lugar a la carne. Por lo tanto, tiene que nuevamente arrepentirse de sus pecados que ha podido cometer para que pueda tener misericordia con la venida del Señor Jesús. Lo que está diciendo este mensaje es solamente que al confesar los pecados una familia de casa, con él lleva bendiciones para los demás, no salvación, no salvación, bendiciones. Así es, porque hay alguien en casa que está orando, que está buscando a Dios, que está siempre intercediendo para que haga las buenas cosas, las buenas obras en su familia, pero no las está salvando, está buscando y está haciendo que hagan bendiciones. Amén. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18, el último. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Encontramos que al último, que otra vez está mencionando a los gentiles. Iglesia, si hay preguntas, me las hacen saber porque estoy corriendo. Avanzamos. En el verso de Romanos 10, 44, que he leído antes, dice que se puede bautizar a los niños, pero no se encuentra respuesta ahí. No, todavía no encontramos eso. Por eso es que acá estamos viendo que dentro de todo el estudio que estamos llevando no hay ningún niño que sea bautizado. Ojo, ningún niño. ¿Por qué? Porque los niños aún todavía no tienen clara la certeza de recibir a Cristo. Por eso yo no mencionaba acá ningún niño. No, sino que yo he dicho que la pregunta que me han hecho muchos, acá está la respuesta. No hay ninguna respuesta. Romanos 10. 10, 44, 48. Ahí estabas hablando acerca de ahí. La pregunta que muchas veces me han hecho, acá está la respuesta, pero no hay nada de respuesta. A ver, 10:44. 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la discuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro: pues acaso alguno impide al agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ojo, no está hablando de ningún niño que se esté por bautizar. El bautismo de niños no existe. El bautismo existe única y exclusivamente para el que creyere. ¿Quién va a tener conciencia de creer? ¿A partir de qué edad? 11, 12. Va a tener conciencia de creer en que Jesús es su Salvador de una edad prudente. Y generalmente es a partir de 10 adelante. Cuando ya conocimiento. No antes. Iglesia, no existe un bautismo para niños que aún todavía no tengan conciencia de arrepentimiento. Tú le prediques el Evangelio a un niño de 6 años, de 5 años, que tiene que arrepentirse para perdón de pecados, no sabe ni de lo que le hablas. Por lo tanto, tiene que tener conciencia de arrepentimiento para que reciban la palabra, crean en Jesús y se bautizan. Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Quién será el buen árbol? Mateo 7:17. Padre. 18. Vamos hasta el 21. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iglesia, empezamos con el árbol bueno y el árbol malo. El árbol bueno, una representación física. Ha mencionado dos tipos de árboles. Árbol bueno, aquel que hace las cosas de Dios. ¿Qué frutos van a haber de ese árbol? Van a haber Frutos malos. frutos. El árbol bueno, estamos hablando del árbol. Algo bueno. Van a haber frutos Bueno. que se va a multiplicar la semilla, es decir, se va a multiplicar la palabra, se va a predicar, se va a traer la más a los pies de Cristo. ¿Cuál es el fruto? Su trabajo, y los resultados son las personas. Las personas que vienen a la iglesia. ¿Quién hace eso? Es el árbol bueno. Amada iglesia, acá no hay ningún árbol malo. Lo digo abiertamente con el corazón. Somos seres humanos que vamos a fallar en algún momento. Pero recuerde lo que le dice la palabra. Tiene que arrepentirse y seguir adelante. Usted y yo no somos árboles malos. Pero si somos malos es para reconocer lo malo. En eso sí. Ahora, ¿cuál es el árbol malo? Y por lo tanto también de ahí no se desprenden frutos buenos, sino frutos malos. Aquel que desconoce a Cristo como su Salvador, hace las cosas de la carne, hace lo que más le place en su vida cotidiana y no tiene remordimiento de todos los pecados que puede estar acarreando por sus actos. ¿Qué frutos van a haber de ahí? La delincuencia, las drogas, el alcoholismo, etc. Entonces, de cada árbol hay resultados distintos. ¿Quién forma el árbol? ¿Cristo o nosotros? Cristo. A través del arrepentimiento. Amada iglesia, yo quiero que todos analicen la pregunta. ¿Quién forma al árbol? Hay una pregunta que escuché al fondo y esa es la respuesta. Nosotros mismos formamos el árbol porque las acciones son propias. Dios no va a mandar a alguien para que usted le predique cómo tiene que pecar. No hay un mensaje que venga en la Biblia cómo tiene que iniciar el pecado, cómo tiene que ser usted pecador. Hay mensajes que le dice cómo se constituye el pecado, pero no un lineamiento cómo hay que hacer para iniciar el pecado. Eso el ser humano de por naturaleza lo hace. Entonces el árbol está siendo crecido de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado. Dios solamente moldea al cristiano bajo las peticiones. Pedid y se os dará. Si usted no pide, ¿qué cosa va a recibir? Entonces nosotros mismos somos los propios actores de ese árbol. Si son obras buenas, el árbol es bueno. Pero si el árbol es malo, van a haber obras malas. ¿O acaso de una papaya va a haber una mandarina? La papaya es. No puede cambiar. Por lo tanto, del hombre malo no van a haber frutos buenos. Yo no voy a ver a un drogadito trayendo a alguien porque le predicó el evangelio por allá y trayéndolo a la iglesia. Eso yo no voy a ver. Al contrario, el cristiano está que lo trae el drogadicto para que venga a entregar su vida a Cristo. Eso sí, pero que sea al revés no existe.
último. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Iglesia, es un consejo y un llamado de atención. Es un consejo y un llamado de atención. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Resumido en idioma español, no juzgues, no seas pronto para acusar, no seas pronto para discernir pensamientos de los demás que son suposiciones. Ni participes en pecados ajenos. Ojo, la recomendación: consérvate puro. Consérvate puro, pueblo amado. Para conservarme puro, ¿qué debo de hacer? Si hago un recordatorio de los textos anteriores, debo de creer en Cristo. Si he fallado, debo de reconciliarme con Cristo. El reconciliarme con Cristo me lleva a estar más junto, más cerca. De esa manera yo voy a tener la certeza de tener no solamente bendiciones para mí, sino también para mi casa. Porque ¿qué le pasó según los versículos siguientes? Que le ofreció, le dijo que se arrepienta. Y si se arrepintiese, él y toda su casa serán salvos. Entonces, si yo quiero que haya bendiciones para mi casa, esté exonerada de alguna acción del maligno, a través de las oraciones y lo que sea, debo de reconciliarme. Iglesia, no es todo el bautismo. Es un largo camino que recorrer. Es un largo trabajo con nuestros caracteres, con nuestra vida, con nuestro día a día. Tengo que trabajar para Cristo, porque para eso estamos puestos acá, para que tenga frutos, porque sus frutos iban a ser buenos, porque usted es de Cristo. Por eso sus frutos sí van a ser para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Por favor, para el sábado siguiente, les voy a pedir un favor especial. Reunámonos temprano. Solamente vamos a estudiar el próximo sábado y ya quedarían listos para el bautismo. Pero temprano. Tenemos bastante que avanzar y no vamos a llegar ni a la mitad de lo que se ha propuesto. Pero por eso estoy tocando los temas más resaltantes durante todos estos estudios que hemos ido llevando, para que no haya algo por ahí que quede dudas. Como dije antes, nadie está siendo obligado para bautizarse. Todos han insistido en su momento para que haya un bautismo, y créanme que para mí es un privilegio prepararlos. Doctor, una pregunta. Habló usted sobre el árbol podrido y un buen árbol y un mal árbol. Ese es figurativamente lo que un buen árbol da buenos frutos. No.
figurativamente, estamos hablando de dos árboles. Un árbol de manzana con un mal y uno bueno. Pero figurativamente en el humano, bueno, sí, en parte tiene razón que el ser humano puede ser buen árbol por su decisión de uno, ¿entiendes? Pero él sí se acompañó con Dios. Yo he sido un mal árbol, yo he sido un árbol podrido, seco, ¿me entiendes? Y ahora soy un buen árbol porque Cristo me cambió. A eso, eso quiero que usted me haga comprender, entender, por favor. Amén. Bien, vamos a aclarar la pregunta. El árbol bueno, vamos a ser así puntuales. Este mensaje no es para un tiempo anterior. Este mensaje es para un tiempo actual, como están ustedes hoy en este día y a partir de este día. A partir del momento que ustedes confesaron a Cristo sus pecados, se han convertido en un árbol que ya tiene vida y está preparado para dar frutos. Ese árbol malo que también en un tiempo lo hemos sido cuando antes no conocíamos a Cristo y participábamos de todas las obras malas, borracheras, peleas, enojos, pleitos y que no hay más ni por qué enumerar tanto. Ese árbol ya murió porque era un árbol malo que no tenía frutos para Cristo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Todo está en el arrepentimiento. Amén. Amén. Dígame. ¿Y por qué razón, pues, siempre escucho lo que dice Cristo, por ejemplo, del árbol, siempre en parábolas? No le entendí su pregunta. ¿Por qué se expresa Jesús siempre en parábolas? Ah, ya. Porque Jesucristo siempre se expresa en parábolas. Amén. Es como figurativamente el árbol que trae buenos frutos y los humanos. Eso es figurativamente. O sea, él quiere que usted le diga por qué se expresa Jesucristo siempre en parábolas. Amén. Gloria a Dios. A ver. Si Jesucristo nos hubiese hablado de acuerdo a la santidad que él vivía, no podríamos entender. Por eso que Cristo nos explicaba y explicó también así en la mayoría de los libros con parábolas, porque él trataba de que nosotros estemos representados o se represente el mal con lo que conocíamos. Árboles, todos conocemos que es un árbol. El árbol bueno, sabemos que el árbol bueno da frutos. Como también en el campo hay árboles malos que no tienen ningún tipo de beneficio. Jesús hizo la figuración de unas parábolas con árboles, con plantas, con aves, con el agua, etcétera, porque eso era lo que nosotros conocíamos más. Amén, hermano Santiago. Como el trigo y la cizaña. Amén. Trigo. También el árbol podrido. También que tenga paciencia. Será nueva vida. Amén. Vamos a orar, amados pueblos de Dios. Amado Señor Jesús, bendito seas, Señor. Bendito seas, amado Padre, por habernos dado la oportunidad de este mensaje importante para tu pueblo que está integrándose a tu camino y que se ha preparado durante todo este tiempo. Aún todavía le queda por prepararse. Señor Padre, bendícelo, Señor Jesús, para que todos los conocimientos que adquirió hoy los ponga en práctica día a día. No permitas que este pueblo se vaya a distraer en cosas materiales,
ni en cosas que no son fructíferas, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, los retornas en paz a sus casas, los retornas con la misma sabiduría a sus casas. No permitas que le pase algo. Amado Dios, bendice a su familia, que en su casa los está esperando, que en su casa también tienen una gran responsabilidad: difundir tu palabra en todos los lugares, en todos los espacios, sitios y escenarios. Gracias le damos, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. De la iglesia. Vamos a glorificar el nombre del Señor Jesús. Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo dejo con mi esposa para las ofrendas, por favor. Amén, gloria a Dios. Vamos a ofrendar. Amén. Vamos a ofrendar y ustedes oramos. Amén. Los que dan para Dios como el sol brillarán. Los que dan para Dios. Los que dan para Dios como el sol brillarán. Como el sol brillará. Da y se os dará, aleluya. Da y se os dará, aleluya. Da y se os dará. Da y se os dará, aleluya. Da y se os dará, aleluya. Da y se os dará. Si tuviera fe, un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe, un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos las gracias por ese lindo momento, por esta preciosa noche. Señor amado, recibe como los fragrantes esa ofrenda de mis hermanos. Bendice su familia, su trabajo, su arteza de avanzar, Señor amado, su salud, su empleo, Señor amado. Que nunca le falte, Jesús, el alimento, Padre. Que nunca le falte tu presencia también, Papito lindo. Llévalos por el camino del bien, la sabiduría y el conocimiento de tu palabra cada día, Padre celestial. Todo eso, Jesús, te lo agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Vamos a glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Quedamos despedidos. Nos vemos.